Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar las 5 novelas que componen el ciclo narrativo de un escritor norteamericano de cierto interés, y me refiero a Jonathan Rapp. Debo decir que estas novelas yo no las he leído como suelo hacerlo, en orden cronológico, sino que me llamó la atención la penúltima, ciertos personajes que aparecían en la novela y que resultan ser decisivos, ya llegaremos en su momento a hablar de ellas, y a mí me pareció una novela interesante, me pareció una novela bastante buena, y me busqué, sabía que era un ciclo de 3, la anterior y la siguiente. No me parecieron tan interesantes, disfrutándolas, pasándolo bien, pareciéndome unas novelas decorosas, y me busqué las 2 iniciales, que no conocía. Y, bueno, pues estas me interesaron menos porque además, en mi opinión, pues corresponden a una corriente que en determinado momento pues tuvo mucha eclosión. Ahora llegaremos. En cualquier caso, este autor es un novelista apreciable, es un novelista que ha tenido éxito. Estos son novelas que son bestsellers, sobre todo las 2 primeras, por lo que ahora explicaremos, creo yo. Y este autor, pues, es una persona pues de interés. Jonathan Rapp, 28 de abril de 1964, en Boston, nació, pero se crió en Nueva Jersey, en Princeton, donde su padre era profesor de historia en la universidad. Él estudió ciencias políticas en Yale, estudios que completó en la Universidad de Columbia. Pero en su etapa en Yale estuvo integrado en un grupo musical llamado los Whiffenpuffs, de Whiffenpuffs. No sé, yo no conozco este grupo, nada. Grupo que canta, un grupo supongo que rock o algo de esto. Y también trabajó como actor cantante en algunos musicales de los Broadway, del Off, y yo me imagino que del Off o Off. Y aquí cita, que esto yo no, naturalmente esto lo he sacado de informaciones de la Wikipedia y cosas de estas, First Last Tango. Pues esto lo hizo este señor. Cuando terminó su estudio en Columbia, pues fue cuando empezó a hacer estas novelas. Realizó todas estas novelas pues prácticamente seguidas, y en 2010 se incorporó como profesor a la universidad y ya no ha vuelto a escribir nada de ficción, nada narrativa. Bien. Su primera novela, El Señor del Caos, aquí la tenemos, en una edición de bolsillo tal. Ya digo que es posterior, mi lectura es posterior, muy posterior a cuando salió traducida, igual que la segunda, aunque esta ya sí tengo una edición más decorosa. Esta novela, al igual que la siguiente, en cierta manera se escriben en una corriente que estuvo muy en auge y muy de moda, y que salieron 50.000 títulos de este género, de este subgénero de la narrativa, a la sombra y tras la senda marcada por Dan Brown en El Código Da Vinci. El Código Da Vinci es un fenómeno de masa, es un libro que no quería publicar nadie porque pensaban que era una bobada, y que de pronto el señor que tuvo el tino de editarla, pues se hizo de oro. Porque claro, esto ha sido un fenómeno mundial que ha tenido un éxito inesperado absolutamente. De Dan Brown y El Código Da Vinci y otras novelas, ya hablaremos en su momento, pero salieron distintos títulos, distintos autores que cultivaban el género. ¿En qué consiste el género? En inventar una trama con un trasfondo histórico, Edad Media, Renacimiento, siglo XVII, siglo XVIII, no más tarde del siglo XVIII, aunque después pueda tener, y lógicamente tendrá repercusiones posteriores. Una trama histórica donde hay una figura que puede ser un cuadro, en el caso del Código Da Vinci, bueno, en la Gioconda, un manuscrito, un texto desconocido, o un texto mal interpretado, o un texto que le falta un trozo, o un evangelio de Judas, o de no sé qué, cosas así, digamos, material gráfico o documental que de alguna forma revolucionaría la historia. Se ha ocultado por la razón que fuera, o se ha perdido, se ha extraviado, o lo han robado y han ido pasando de mano en mano a base de robos, o pagando fortunas por ello, cosas.
Y entonces hay un grupo, o una persona, o dos, o siete, que se dedican a ver, primero, la autenticidad, si existe, si es realidad que existe este material, si existe, o porque hay veces, como en el caso de la Gioconda, que claro que se sabe que existe, pero que esconde un mensaje subliminal que no conoce nadie, prácticamente. Solamente los que están en el conocimiento de ese código para interpretar lo que está ahí. Bien sea porque no se conoce este código y hay que descubrir en qué consiste, bien sea porque a lo mejor la realidad de eso que se busca no es tal, o es cuestionable. Existe este manuscrito, existe este, qué sé yo, voy a inventarme eso, pues un evangelio de Judas, que cuenta de primera mano sus vinculaciones con Cristo y resulta que cambia el sentido de... Pues entonces, la búsqueda, los enemigos que se oponen a que se halle ese cuadro, ese libro, ese lo que sea, y las peripecias. Con lo cual, ese arranque histórico termina siendo una novela de suspense. Una novela de intriga, donde suceden pues cosas pues que de peligros, de muerte, de inteligencia, de juegos de ingenio y tal y cual. Hubo varios autores que dedicaron esto, muchos. Y aparecieron cosas. Yo recuerdo otra novela en esta línea, que es el Club Dante, que también hablaremos en su momento de esto, porque también este autor hizo otra sobre Charles Dickens, pero en el Club Dante eran Longfellow y otras de su generación, otros poetas, que por medio de una traducción de la Divina Comedia, pues encontraban una serie de cosas. Bueno, en fin. En cualquier caso, El Señor del Caos se inscribe en esta corriente. Porque resulta que aquí había un monje en la Edad Media, en el siglo XVI, veo aquí porque no me acordaba, pero lo he visto que lo pone aquí, Eusebius Jacobus Eisenreich. Este es un monje que se dedica a estudiar la estrategia política. Y de pronto le entrega al Papa del momento, que era Clemente VII, un manuscrito llamado Sobre la Supremacía, en el cual se explica cómo dominar el mundo a través del caos, cómo sembrar el caos en determinados puestos de poder y beneficiarse de eso. El Papa lo lee, lo ve y le parece que es muy peligroso, porque en ese momento de guerras de religiones, donde hay, ya no en las cruzadas, pero hay pues las contrarreformas y todas estas cosas, están surgiendo las corrientes protestantes y todo esto, pues le parece que es peligroso algo que pueda funcionar así. Y todo lo que hace es que el manuscrito este lo retira, lo esconde, lo pone guardado en un sitio, que nadie puede acceder a él, para como que no existe. A lo largo de la historia han ido sucediéndose acontecimientos desastrosos, hecatombe, y por alguna razón aparece este texto sobre la supremacía, aparece por allí. Se hace alusión a él, aparece, bueno, pero hace bastante tiempo que no se sabe nada de él. De pronto hay un accidente, una chica agonizante al lado de un lateral de una carretera, en un arcén, y cuando está muriendo la última palabra que dice es precisamente Eisenreich, el nombre del monje este. Entonces resulta que, y aquí hay que aludir, porque claro, el Señor del Caos pues sería el que domina el que conoce este texto, pero el título original en inglés es The Overseer. The Overseer, que vendría a traducirse como el supervisor. Porque resulta que en Estados Unidos, dentro de la CIA y de todas estas cosas, hay un departamento que es precisamente el de Overseer, el de la supervisión. Para ver que no haya cosas que salgan de manera. Y mandan un agente, una señora, a investigar este cuerpo especial, que es la agente Sarah Trent. Y esta agente Sarah Trent se reúne con Xander Jaspers, que es un académico que es precisamente un investigador de ciencias políticas, como lo era el monje medieval y como lo era el propio Jonathan Rapp por su estudio universitario. Y entonces esta agente y este historiador tienen que ir rastreando la existencia o no existencia de este manuscrito, en qué consiste este manuscrito y todos los vericuetos que van sucediendo en la acción para que no lo consigan. Porque hay una serie de elementos que no interesan que lo consigan, que a lo mejor implican a los mismos que le han mandado de alguna forma, no a los centros de poder neurálgicos de Estados Unidos, sino a la Iglesia. Entonces es toda la búsqueda de este material y en qué consiste.
En esta línea temática de este tipo se escribe también La conspiración de los herejes. La conspiración de los herejes, que esta, la otra es del 98, como digo, y esta es el original de 2001. Este es el título original, The Book of Q, el libro de Q, la conspiración de los herejes. Bueno, esto viene a resultar otra indagación sobre algo que se considera perdido, de algo que se considera ya que no existe y que tiene implicaciones muy importantes. En este caso es el maniqueísmo. El maniqueísmo, que es una corriente pues religiosa dentro de la Iglesia, un ala de la cristiandad, donde se radicalizan los extremos. Lo negativo, lo positivo, lo bueno, lo malo, lo demoníaco y lo deífico. Es decir, donde la radicalidad se impone sobre cierta moderación, que se supone que ha ido la Iglesia avanzando con el tiempo. A lo largo de los siglos, pues bueno, hace ya bastantes siglos que este maniqueísmo ha desaparecido, ha sido erradicado de la Iglesia. En el siglo VI, este maniqueísmo, pues bueno, se enfrenta directamente a la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, que lo considera herético, considera que es como una secta, y entonces pues lo consigue eliminar. Bien, no se sabe nada de esta gente, bueno, pues hasta luego, Lucas. ¿Tendrá esto más relevancia en la novela? Pues claro que la tendrá, sino para que lo estoy contando. Entonces, en 1992 hay un teólogo, un estudiante para hacerse sacerdote, que está en Bosnia, Ian Pierce, supongo que será, norteamericano, que está en Bosnia en una misión de paz. Y entonces resulta que allí conoce a una joven y mantiene una relación muy ardiente, claro. Y esto él incluso le plantea abandonar sus creencias y dejar el sacerdocio posible, lo que él estaba estudiando, para seguir con ella. Pero bueno, al final no lleva a cabo este ímpetu, este sentimiento, y nos vamos a la actualidad, es decir, a 2001, me parece que hemos dicho, ¿no? Sí, al 2001, donde este personaje, Ian Pierce ya no es el teólogo, sino que es un sacerdote de cierto nivel, que es investigador de la Biblioteca del Vaticano. Como sabemos, la biblioteca más grande del mundo, donde están pues, todas las cosas de las cuales conocemos una parte nada más. Bueno, pues se encuentra ahí un manuscrito, empieza a traducirlo por curiosidad y de pronto ve que hay una oración maniquea. Pero este manuscrito no es del siglo VI, es muy posterior. ¿Y esto cómo es que está esto aquí? Si esto ya se supone que no existía. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues averiguar de dónde ha salido esto y a qué le lleva todo esto. Pues empieza a encontrarse dificultades y problemas, y lo mismo que el otro, y lo mismo que el Código da Vinci, que el Club Dante, que el otro, Porque se encuentra trabas y problemas que le ponen. ¿Por qué? Porque resulta que el maniqueísmo, a pesar de las creencias, seguía perviviendo. Era como una secta, pero oculta, una secta ocultista, estilo lo de los masones y cosas de estas, pero que iba entre iniciados, pues se estaba manteniendo. Y en este momento, nada menos que están pretendiendo ejecutar una determinada estrategia para eliminar la cristiandad e imponerse el maniqueísmo como dogma de fe reinante en el mundo. Entonces, él tiene que resolver pues dónde están los líderes de esta secta que quiere eso, imponer su fe. Y bueno, va de un lado para otro. Se reencuentra con la chica aquella de Bosnia, porque hace viajes, va a Bosnia, va a Grecia, va a otros sitios, buscando la pista para que esta conspiración no llegue a buen término, para eliminar esta posibilidad. Entonces, claro, la conspiración de los herejes, ¿por qué? Pues porque los heréticos son los señores estos del maniqueísmo. Bueno, pues una de tantas. Él ya tiene que ir allí, enfrentarse con los obstáculos, con los enemigos, que él no se busca, sino que él va siguiendo unos indicios que llevan uno, lleva a otro, y lo que va encontrándose por medio, que le van intentando, bueno, en fin, nada que no conozcamos, ¿verdad? Hombre, es distinto, es una novela, son novelas que se leen bien, son novelas rápidas, que son ágiles, todas las de esta tendencia se caracterizan por lo mismo, son novelas que a pesar de que son voluminosas, pues se leen muy rápido. En estos casos, Jonathan Rapp tiene una característica, en mi opinión, que lo hace quizá un poco más peculiar, que es la profundísima
el profundísimo conocimiento de la historia y la cantidad de material auténtico que va introduciendo. Que llega un momento en que llegas a perder el norte, decir, bueno, porque es que a veces se vuelven farragosas las novelas, un poco, todas las 5, en parte por el exceso de material de documentación que incorpora, ¿no? Pero a esto también le da validez, en tanto, pues le da una pátina como de realidad, como si fuera una cosa que existencialmente ha existido. Bien. La siguiente novela es la primera del ciclo que a mí me interesa más, me parecen más interesantes que esto, me parecen unas aportaciones más novedosas y más que una trilogía berlinesa, Berlín Noir. Casualmente le han puesto el mismo título que la trilogía original de Bernie Gunther, debido a Phil Kerr, al que ya hablamos en un vídeo en el canal anteriormente. Aquella trilogía berlinesa es anterior a esta que estamos hablando. Pero es que además esto no sé por qué se llama trilogía berlinesa, porque la segunda sí transcurre en Berlín, pero la primera no solamente en Berlín y la tercera no, prácticamente no sucede nada en Berlín. Pero bueno, el arranque sí es de Berlín. Pero bueno, esta trilogía nos intenta transmitir, en esta clave que digo de suspense, siempre hay un caso policial, hay un personaje común en las 3, que es el investigador, pues nos intenta transmitir 3 momentos de la historia, 3 accidentes, 3 momentos destacados a propósito de algo para, en el conjunto, darnos una sensación de una situación sociopolítica del tiempo aquel. Y ese es el lapso que va entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Es decir, 1918 a 1938 más o menos. Esos 20 años son los que se ocupan en estas 3 novelas. Bien, la primera de estas novelas, Rosa. Rosa, estamos en pues en los últimos tiempos, de los últimos momentos de la Primera Guerra Mundial. Al Kaiser Guillermo lo mandan al exilio. Hay el auge de los socialismos en toda Alemania. Y bueno, está viendo esa especie de época, pues más o menos podríamos decir que casi que es revolucionaria. Resulta que hay un policía, el inspector detective Nikolai Hofner, quien tiene un asistente, Hans Fichte, para quien todas estas idas y venidas, estos vaivenes políticos, nada más que resultan un inconveniente, porque están investigando un asesino en serie, unos crímenes de un asesino en serie que va matando a mujeres, ha matado a 4 en ese momento, en los suburbios de Berlín, y con en la espalda heridas con una navaja, una especie de tatuaje, le han escrito una inscripción. Llevan una serie como un mes y medio investigando esto y de pronto hay la policía política alemana, la Polpo, policía política, Polpo, que empieza a llamarlo y a interesarse por lo que está haciendo. Bueno, ¿y qué es lo que le interesa a esta gente? Es lo que estamos haciendo nosotros. Esto que tiene que ver con un crimen de los suburbios de Berlín. Porque resulta, lo llevan a este Hofner, lo llevan al sitio, y esta Rosa a la que alude el título es Rosa Luxemburgo, que ha aparecido asesinada y en la espalda lleva esas mismas marcas grabadas que se han encontrado en las 4 mujeres muertas con anterioridad. Rosa Luxemburgo, es innecesario decirlo, fue una líder socialista, fue una persona que reivindicó un montón de cosas y propuso otra serie muy importante de revoluciones, y era la líder de este socialismo incipiente, en este caso todavía pues reprimido. ¿Y qué pasa? Que ella ha fallecido como consecuencia de un ataque de una masa pues incontrolada, pues se la han cargado. Y según la novela y según la trama que nos va a seguir, este descubrimiento de lo que tiene en la espalda ya hace pensar en otra cosa. Y entonces implican a este policía, que es el que iba siguiendo el rastro de este asesino que comete estos crímenes rituales mediante esta marca, ¿no? Entonces, ¿qué nos va sirviendo esta novela? Pues vamos viendo el cambio de entreguerras de Alemania, el inicio de una nueva forma de entender la vida. Nadie podía suponer que iba a haber la Segunda Guerra Mundial en ese momento, como lógico y natural. Entonces la vida se plantea de otra manera, con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sociales, políticas, ideológicas, y del mundo de fuera hacia Alemania, y dentro de la propia Alemania, pues esto. ¿A qué nos conduce la investigación de Hofner? Pues
que tanto esos asesinatos anteriores como en particular, más concretamente, el de Rosa Luxemburgo, no obedece a lo que pudiera parecer. ¿Por qué? Porque esta es una mujer, es una feminista, es una socialista convencida y además con un gran poder de convocatoria y de convicción, y que se opone de forma descarada, abierta y total a los nazis. A los nazis que ya estaban emergiendo por allí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que según va descubriendo este hombre, pues no es todo lo que parece. Hombre, no voy a contar el final de la historia, aunque ya se puede más o menos deducir, pero yo creo que con lo que hemos dicho ya bastante, va descubriendo una serie de intrigas de conspiración política, de índole político, que convenía que Rosa Luxemburgo desapareciera del mapa. Y se han servido de esa apariencia para llevarlo a cabo. Aquí vamos viendo este socialismo incipiente, dubitativo y que reprimido, a la vez que ese nacionalsocialismo, que yo lo del socialismo, lo del nazi nunca lo he entendido, en el nazismo nunca he comprendido nacionalsocialismo, el socialismo no está por ninguna parte, pero porque se va así, pero bueno, van viendo este auge del nazismo donde proliferan los matones, donde la violencia está a la orden del día y donde cuando algo sirve de obstáculo o de traba o molesta, pues se derrumba, se quita de en medio y santa y buena. Bien, esto nos lleva a la segunda novela de la trilogía, que es la que yo conocí inicial, que es la que dije, Sombras y Luces, tenemos aquí, que esta, en mi opinión, es la mejor del autor. Esta es la novela que incluye más ingredientes que la hacen interesante, aparte de la trama correspondiente, particular, específica y fenoménica de la novela. Pero incluye una serie de elementos que, como en la otra, en Rosa, pues hay Rosa Luxemburgo y otros personajes del tiempo que extraídos de la realidad, que no son de ficción, combinados con los ficticios. Y en esta sucede lo mismo. En el contexto del cine de 1928, me parece recordar, si no 1928, finales de los años 20, ha avanzado un poco el tiempo respecto a Rosa, y en la eclosión del cine. Estamos hablando de la UFA, es la productora más importante en ese momento del mundo europeo, comparable a Hollywood. O sea, uno estudió unas producciones magníficas, unos estudios maravillosos y unas películas mudas todavía, pero en el tiempo de esta novela, que transcurre la novela, ya se va introduciendo el sonido, que es algo que es muy importante para el desarrollo de lo que va a tener la acción. En cualquier caso, en esta Alemania de época de entreguerras, se acentúa la diferencia entre ricos y pobres. Aquí los pobres son mendigos que no tienen nada, que mueren en la calle de inanición, de frío, de todo, mientras que los ricos viven en una opulencia extrema, haciendo fiestas, haciendo orgías, haciendo pues acontecimientos sociales de primerísimo orden. Porque el dinero es poder. Es poder, y es cuando, bueno, es que realmente esta es la época donde la burguesía empieza a encontrar, la alta burguesía y la aristocracia burguesa empieza a encontrar su puesto de privilegio pues en la sociedad, ¿no? Y esto está muy bien reflejado aquí. Entonces, resulta que aquí, dentro de este nivel rico, opulento, pues están los que producen cine. Se dedican a invertir y a aumentar su riqueza mediante el cine. En definitiva, el cine es una industria inmensa, todavía incipiente, todavía no desarrollada hasta su plenitud, pero sí en cierne, y es a la que alude en parte el título, Sombras y Luces, que es la combinación de ese cine en blanco y negro y mudo que se proyectaba y que se realizaba en esa época. También Sombras y Luces puede aludir a esas situaciones que estábamos hablando. Miseria extrema, donde la gente no sabe qué hacer para poder vivir, frente al derroche y a la fortuna extraordinaria de los beneficiosos, de los beneficiados, de los que están en la cresta del poder, económico en este caso. Entonces aquí reencontramos al detective Nikolai Hofner, que es encomendado a averiguar qué es lo que ha sucedido, porque se ha encargado a un productor cinematográfico perteneciente a la familia Thyssen. La familia Thyssen, que es una de las más ricas del momento. Entonces, este productor aparece muerto, pero es que hay aparece muerto con rasgos de haber sufrido muchísimo, una paliza tal, pero es que empiezan a aparecer otros cadáveres de mujeres principalmente, asesinadas de forma muy sádica. Bueno, y todo esto le lleva
al mundo, a la UFA, a la productora de la UFA. Y en la UFA, ¿con qué gente se codea? Para empezar, aparece allí un poco menos, algo más que aprendiz de manipulación de masas, que después llegaría a ser tristemente célebre, y me refiero a Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, que en el cine está descubriendo todo el potencial que puede tener eso, de propaganda, de vender una imagen que no necesariamente se adecue con la realidad, etcétera. Goebbels a mí es un personaje que me interesa mucho, pero en esta novela me interesan más otros. Por ejemplo, Fritz Lang. Fritz Lang es un personaje absolutamente esencial en Sombra y Luces. El director de M, el vampiro de Düsseldorf, recordemos, la primera película dialogada, porque con sonido, hay el cantor de jazz, tal y cual, pero la primera película dialogada europea del cine. Un Fritz Lang decadente, un Fritz Lang muy, muy pasional, muy visceral, que se deja llevar por los ramalazos de lo que le apetece en cada momento. Y de la mano de Fritz Lang también conocemos a ese gran actor, que lógicamente se inició en Alemania y después pasó a Estados Unidos, igual que Fritz Lang, por otra parte, que fue Peter Lorre. Peter Lorre es uno de los personajes secundarios de esta novela, pero que tiene mucha importancia. Entonces vamos viendo aspectos. A ver, esta novela está escrita, sí, no ¿ve? Me estoy olvidando de las cronologías. Rosa era de 2005 y Sombra y Luces es de 2009. El original, hablo, ¿eh? Lógicamente, en 2009 todos sabemos quién es Fritz Lang, todos conocemos Metrópolis, todos conocemos M, el vampiro del Düsseldorf, o conocemos la carrera que tuvo Peter Lorre a partir de M, pues en todo Estados Unidos, su relación con Bogart, estas grandes películas como Casablanca, El halcón maltés, La sombra de Dimitrio, etcétera, etcétera, hasta sus películas de terror finales con Ronald Colman, o con Jerry Lewis, las de humor, etcétera. Pero se supone que en esta época que transcurre la novela, no se supone, no, es que en la época que transcurre la novela, nada de esto se sabe. Entonces hay apuntes a que Peter Lorre tiene un físico muy peculiar, incluso una forma de interpretar un poco excesiva, pero Fritz Lang apuesta por él, que le parece que puede tener mucho potencial. Y vamos viendo aspectos del mundo del cine. Por un lado, del cine de la época, muy interesante, y por otro, que al igual que en la realidad, es un paralelismo absolutamente evidente, hay cosas que parecen ser algo y después resultan ser otra cosa cuando no la contraria. O sea, no todo es lo que parece, sino que en ocasiones es lo opuesto. En cualquier caso, el desenlace de esta novela a mí me parece un poco rocambolesco, la verdad. Me parece un poco... Bueno, dentro de la lógica interna de la novela, sí tiene sentido. No lo voy a decir cuál es, pero si te interesa, pues la lees. Pero es que el culpable de todo esto resulta un poco extraño, ¿no? Pero ya estoy diciendo más de la cuenta. Pero toda la investigación, esas personalidades de los Thyssen, fíjate qué importantes ya eran entonces en el nazismo, el auge, cuando el hijo mayor del Thyssen patriarca se dedica a denunciar a judíos para quedarse con todas sus propiedades, para expoliarlos y tal igual, en fin. No vamos ahora a entrar en esos vericuetos, pero vamos conociendo los Thyssen, vamos viendo interioridades de esa Alemania que pretendía, que estaba en auge, estaba resurgiendo de sus cenizas consiguientes de la Primera Guerra Mundial, que a pesar de todos los tratados y de todas las imposiciones de la comunidad internacional, pues iban empezando lo que resultaría ser el apogeo de los nazis y la consiguiente Segunda Guerra Mundial. Pues todo esto ya vamos viéndolo aquí, y también muy interesante la parte dedicada al cine. Y vamos con la última novela, en este caso de 2010, un año posterior y que cierra la trilogía y cierra la narrativa, por lo menos que yo tenga noticias a día de hoy, de Jonathan Rapp, El segundo hijo. El segundo hijo, que es lo que, bueno, pues termina siendo el final, un final absolutamente pesimista, un final terrible, un final desolador, como prólogo a lo que viene después. Pues resulta que estamos en una situación donde el nazismo está ya instalado en los puestos de poder, y a nuestro conocido y entrañable Nikolai Hofner lo represalian, lo expulsan de la policía. ¿Por qué? Porque entre sus antepasados había una judía. Entonces lo dejan sin... Él ya tiene una cierta edad, es un tanto veterano. Lo que pasa es que él ya estaba a punto de jubilarse, pero bueno, pero no le permiten llegar a la jubilación porque, por esto que estoy diciendo, porque lo expulsan por esta razón que hemos aducido. Y resulta que él tiene un hijo, George,
que es director de cine. Este George, hijo de Hofner, decide dejar a su hija y a su mujer en Berlín y él irse a Barcelona para filmar algo que era la Olimpiada Popular. Resulta que cuando este George está en España, pues estalla la guerra civil y él lo pilla en España. Entonces, por las informaciones que tiene el padre, el detective Nikolai Hofner, sabe que está en España y que no está precisamente alejado de donde están produciéndose los momentos bélicos. Entonces él viene a España a buscar a su hijo. No voy a contar el final porque me parecería un despropósito absoluto, más que cuando no lo estoy diciendo de ningún otro, pero al final pues se va viendo, el hijo va yendo de un lado a otro, lo apresan, lo mandan a un sitio, de un sitio a otro, los otros lo rescatan, los opuestos a los que lo han apresado, tal, bueno. Y entonces nuestro detective Hofner va teniendo que ir recorriendo distintos lugares emblemáticos de la guerra civil y desde los dos lados de la contienda. Es decir, él sus simpatías son más hacia el lado republicano, pero también ve atrocidades en este lado. Pero es que obligado por las circunstancias, que en definitiva es lo que le interesa, es rescatar a su hijo de la situación, pues se tiene que ir al otro sitio, al otro bando. Y entonces vamos conociendo, vamos alternando, no una alternancia exacta, pero sí pasamos de uno a otro, el bando republicano y el bando golpista, el bando fascista, con sus momentos de atrocidades y también con sus elementos positivos, porque en ambos lados ni eran, en ninguno de los dos, eran ni ogros malvados que se dedicaban nada más que a destruir el mundo, ni santos maravillosos que lo único que buscaban era el bien común. Cada uno tenía sus intereses, cada uno tenía sus convicciones, cada uno tenía sus motores de actuación, y esto es lo que un poco va transmitiendo este señor, lógicamente, a través de un personaje alemán, siendo el autor un norteamericano. O sea que la perspectiva es un tanto distante de lo que era la realidad, ¿no? Pero en cualquier caso pretende ser objetiva, pretende ser una perspectiva, digamos, racional de lo que se va encontrando. Racional justamente a través de lo contrario, de lo emocional, porque lo que va a mover una guerra, sino aparte de los intereses bastardos, económicos e incluso, diría yo, de imposición de instituciones como la Iglesia, como el ejército, pero entre ellos mismos, ¿qué hay? Aparte de la ordenanza, pues una cuestión simplemente pasional, que es que no puede obedecer a ningún orden de razón. Porque una guerra ya de por sí es mala, pero si es entre mismos hermanos, es que ya es inexplicable, es imposible. Pero bueno, no es la primera ni es la última vez que ha sucedido y que por desgracia sucederá. En cualquier caso, vamos asistiendo, aparecen personajes también de la historia relevantes y reconocidos, como por ejemplo, creo recordar que aparece Durruti, y aparecen otros personajes de estos de relevancia, por supuesto Franco, por supuesto creo recordar también que, no me acuerdo si Mola o Millán Astray, y él va de un lado para otro buscando al hijo, hasta que, bueno, llega al final lo que pasa y, bueno, pues ya está. Entonces encontramos en la trilogía en sí, porque ya no hay más, no hay secuela, no hay continuación. La Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, perdón, y el asesinato de Rosa Luxemburgo como símbolo de la represión del socialismo, el auge de la Alemania de entreguerras con esa industria floreciente del cine, con todo lo que conlleva y todos los intereses que oculta. Momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Este es el periplo que recorre Hofner a lo largo de las tres novelas que Jonathan Rapp nos ha querido transmitir en sus relatos de estas tres novelas que conforman esta trilogía, que, como digo, junto a las dos novelas anteriores conforman toda su obra de ficción. Y esto es lo que he venido a contar hoy aquí. Hoy te he querido contar esto, porque a mí, sobre todo, Sombra y Luces me parece una novela muy interesante, la que más. A nosotros nos podía quizás interesar más por la implicación directa el segundo hijo, pero mi opinión está bastante más certera como obra de ficción y como elementos de interés, Sombras y Luces. En cualquier caso, estas 5 novelas pues están a disposición. Esto no creo que haya ningún problema para encontrar, si no estas ediciones, otras similares, porque es un autor que, ya digo, es un autor que sobre todo los primeros libros vendieron mucho como bestseller al uso, y después esta trilogía pues ha tenido cierto recorrido, a un reconocimiento importante,
y un respeto hacia el autor que por una razón que yo desconozco, pues has decidido no escribir más, teniendo éxito, o por lo menos si es que se escribe más, se lo guarda muy bien en un cajón y no se lo cuenta a nadie, o por lo menos no lo publica, o por lo menos si lo publica, lo hace de forma minoritaria, puesto que no trasciende a otras lenguas, como por ejemplo la española. En fin, esto es lo que hemos venido a contar hoy y esto es lo que hemos contado. Espero que te haya interesado, ¿verdad? Y si ha sido así, pues ahí están las novelas esperando a que las leas. Y por nuestra parte, pues si ha sido así, pues le puedes dar al me gusta, la manita para arriba, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, que nada más que consiste en darle al botón de suscribirse. No hay que poner ni email, ni darse de alta en ningún sitio, ni permitir que te localicen, ni pagar nada, ni nada de nada. Solo darle al botoncito y ya está. Como he explicado infinidad de veces, de vez en cuando lo recalco, por si alguien no lo sabe. Y bueno, y si conoces a gente que le pueda interesar, pues también se lo puedes decir, que existimos, y si les parece bien y lo tienen a bien, se pueden suscribir también. Pues nada más, muchas gracias por la compañía. Hasta pronto.